Bueno, wow, sí está fuerte. ¿Me escuchan? Buenos días a todos, buenos días a todos los que nos están viendo de alrededor del mundo. Gracias por asistir. Es un grupo muy bonito que tiene interés de cuidar nuestro planeta. Así que mi nombre es Ezequiel Martín, yo soy el CEO de Macoma Environmental Technologies. Para mí es un honor tenerlos a cada uno de ustedes y a todos los que nos están mirando al otro lado de la pantalla. Así que para darles un breve resumen, nosotros vinimos hace más de un año y más o menos, año y un par de meses, con la intención de ingresar a un convenio que hubo con la Universidad del Estado de Nevada, donde tenemos nuestras oficinas principales, y también se formó un convenio con la Universidad de Nevada junto con la provincia de Misiones y Silicon Misiones. Vimos el lugar, nos enamoramos del lugar, la gente de la gobernación, la juventud, la energía, el deseo de ver todo lo que es. Nosotros somos startup allá en Nevada y ahora también startup aquí, pero con toda esa energía que tiene este lugar hermoso de Misiones, de Posadas, el acogedor gobierno que hay y el pueblo ayudó a que nos incentiváramos más y aquí vinimos. Entonces, quiero comentarles que estamos felices. Ayer hicimos la inauguración de la planta. El día de hoy ya estamos aquí con hemos firmado también unos acuerdos junto con el ministro de Cambio Climático, Gervasio Malagrida, y también con el presidente de IPRODA. Gracias, Juan Carlos. Con el presidente de IPRODA logramos firmar un acuerdo para comenzar a hacer un programa piloto para los techos fríos en Itaambé-Guazú, que es un honor para nosotros poder hacer eso. Hay mucho trabajo por delante para hacer, muchas cosas buenas, pero por supuesto no quiero quitarle tiempo, que quiero presentarles, casi me equivoco, Carlitos, quiero presentarles, el honor de presentarles al doctor Akbari, Hashem Akbari, que es una eminencia en todo lo que es cambio climático y ha estado pensándolo y soñando lo que es hoy, tener ciudades con techos fríos, una forma rápida y efectiva y económica de traer soluciones al medio ambiente. Y por supuesto tenemos el gran honor de presentarles a Natalia Cardillo, que es nuestra traductora oficial, y gracias a todos por estar aquí. Permiso. Thank you. Thanks for the opportunity. Is this working? Yeah, wonderful. Thanks for the opportunity to be here. I am proud to be part of this evolution of installing cool roofs in Pasodas. Muchas gracias por la oportunidad de estar aquí. Me siento orgulloso de estar presente y de ser parte de esta iniciativa de techos fríos. You just probably noted that I just changed the title of my presentation from the time to act to cool surfaces and no regret steps toward the mitigation of global warming. Probablemente ya han visto el nombre de mi presentación, que se llama de superficies frías y también de dar pasos hacia la mitigación del calentamiento global sin arrepentimientos. All my contact information is on this page, and it is fairly easy to remember because everything is made from my first and last name. My preferred way of communication is through email system and hashem@hashemakbari.com or Hashem Akbari at concordia.ca is the best way to contact me. Como pueden ver, aquí está toda mi información de contacto en la pantalla. Es muy fácil de encontrarme. Let us go to the focus of our discussion today.
Entonces vamos a empezar con el enfoque de nuestra conversación el día de hoy. If you look from the bird eye view of a city, what you would see is mostly roofs, wall, and pavements. Si miramos desde arriba lo que es las ciudades, lo que vamos a ver más que nada son techos, pavimentos y carreteras. For most practical purposes, all these surfaces are man-made. Estas superficies son todas hechas por el hombre. And in most cases, these surfaces are dark and absorb most of the incoming solar radiation. La mayoría de las veces estas superficies son oscuras y son las que absorben la mayoría de la radiación. There is a direct correlation between the temperature of a surface and the amount of the solar radiation absorbed by that surface. Hay una relación directa por el tipo de superficie y la cantidad que absorbe de radiación solar. For instance, for a white surface with a reflectivity of 80% or absorptivity of 20%, the surface temperature could be only about 10 degrees Celsius above ambient temperature. Por ejemplo, para darle un ejemplo, si en un lugar absorbe el 80%, voy a pedir una repetición porque, Dr. Akbari, if you can please go step by step. Sure. For a white surface with an absorptivity of 20%, the surface temperature is only 10 degrees warmer than air temperature. Para una superficie blanca, por ejemplo, de 80%, el nivel que absorbe es de 20% y tiene una diferencia de unos 10 grados Celsius a una temperatura ambiente. For a black asphalt, that temperature rise would be as much as 50 degrees Celsius. Para una superficie negra, esa temperatura sube unos grados centígrados. And Dr. Akbari, can you repeat how many degrees? 50 degrees Celsius. Es upper 50, left hand. Yes. 50 grados Yes. Celsius. Yes. So these higher surface temperatures create a phenomena which is known as urban heat island. Este hecho en la temperatura del asfalto crea algo que es conocido como el efecto de la isla de calor urbana. If you look at the air temperature, as you are approaching the city from the suburb, you would find out that the temperature rises. Si uno está observando la temperatura desde arriba, uno puede notar que una vez que se está acercando del área suburbana, acercándose a la ciudad, la temperatura sube. So cities turn out to be warmer than the suburban area, and hence they create a temperature island. That's the reason it is being called heat island. Las ciudades tienden a ser mucho más calientes que las áreas suburbanas. Por esta razón, nosotros les llamamos, o es conocido como un efecto de la isla de calor urbana. As the temperature increases, so is the demand for electricity, which is primarily for cooling down the urban heat islands. Ya que la temperatura sube o incrementa, entonces también sube la necesidad de tener algún tipo de acondicionar el aire, y esto es lo que crea en esta zona de islas de calor urbana. For example, in Southern California, for every degree rise in temperature, the demand for electricity increases by 0.5 gigawatt. Por ejemplo, en el sur de California, por cada grado de temperatura que sube, también se incrementa la demanda de electricidad y es más o menos medio kilowatt. And in a place like Tokyo, greater metropolitan area, for every temperature degree rise, the demand for electricity is as much as 5 gigawatt. Por ejemplo, en una ciudad como Tokio, a medida que sube la temperatura, la demanda por el uso de la electricidad sube más o menos unos 5 kilowatts. Just to give you an appreciation what a gigawatt is, a gigawatt is about the largest size of a nuclear power plant that you can have, and each one of those things would be probably costing about $10 billion.
Por ejemplo, para darle un ejemplo de lo que es un gigawatt, esto sería la parte más grande de una planta nuclear. And Dr. Akbari, I will ask if you can repeat the last part, please, after the nuclear Sure. plant. For each gigawatt of power plant would cost about $10 billion. Y por ejemplo, para cada gigawatt que se utiliza para una planta nuclear, esto costaría más o menos $10.000 millones. And the higher urban temperature also creates more urban pollution. Y también esta temperatura más alta en las zonas urbanas, por supuesto, crea también más contaminantes en el medio ambiente. The graph on the lower right side of this slide shows the concentration of ozones versus temperature. Por ejemplo, aquí en la pantalla pueden observar en la parte de abajo la concentración de ozono que se encuentra en el cuadrito que se encuentra al lado derecho en la parte baja de la pantalla. As you see, as the temperature increases from about 22 degrees Celsius to about 35 degrees Celsius, the quality of the air becomes from healthy to totally unhealthy. Por ejemplo, pueden notar que cuando la temperatura sube de unos 20 grados centígrados a unos 35 grados centígrados, así también se nota que el aire cambia, el medio ambiente cambia de lo que es saludable a ser totalmente no saludable. Yeah. That's not the only problem that the urban heat island and global warming and the heat waves are bringing. As the incident of the heat wave increases, the health issue are also problems. Esos no son los únicos problemas que causa este efecto de la isla de calor urbana, así como también un cambio climático, también crea, además de sube la temperatura. In August 2003 in Europe, because of a heat wave, more than 50,000 people had premature deaths. Debido a una ola de calor que sucedió en agosto del 2003 en Europa, más de 50.000 personas fallecieron de manera prematura. So there is the global warming, there is the heat wave, and there is the heat island. Entonces existe el calentamiento global, también el calor o la isla de calor urbano y el calentamiento global. And we can do everything to reverse all the bad that we have done through centuries. Y podemos hacer bastante para revertir todo esto malo que hemos estado haciendo por siglos. Here is a simple conceptual chart of how these simple processes would create a chain reaction. Acá tenemos aquí en la pantalla, podemos ver cómo cambios simples que podemos hacer pueden revertir todo esto que hemos hecho. Starting from the top left-hand side row and going toward right, I would explain these things in a little bit more detail. Empezando por la parte izquierda de arriba y vamos a ir para el lado derecho, les voy a explicar un poquito más cómo podemos hacer estos cambios. Cool roofs, once you install it on building, it would reduce demand for air conditioning. Por ejemplo, tener techos fríos en los techos de los edificios puede reducir el uso del aire acondicionado. By reducing demand for air conditioning, you would require less power. También al necesitar menos aire acondicionado, también vamos a reducir la demanda de uso de plantas eléctricas. Having less power, that means you burn less fuel. Utilizando menos electricidad, eso significa que estamos quemando menos combustible. And as a result of that, lower emissions. Y como resultado de esto hay emisiones más bajas. Now, if going to the second row, if plenty of cool roofs, cool pavements, shade trees are implemented, si van a la segunda, al segundo cuadradito, los techos fríos, así como también pavimentos fríos, reducen también las temperaturas. That would cool down the entire community by few degrees. Estos van a reducir la temperatura total de la comunidad por unos grados.
and that would have a consequence of energy and environmental beneficial effects. Y esto va a tener un efecto beneficioso a lo que se refiere a la energía, así como también el uso de la electricidad. Also, if you have cool roofs and cool pavements, También si uno tiene techos fríos y pavimentos fríos, they would directly reflect the shortwave solar radiation back to space. van a presentar o van a tener o reflejar los rayos solares con And- menos, I'm sorry, un poco menos, And that would counter the global warming by absorbing less sun's energy on the earth. y de esta manera vamos a tener una medida que vamos a poder mejorar en la absorción de estos rayos haciendo esto. I try to explain each of these things in a little bit more detail so you have a flavor for them. Voy a tratar de explicar con un poco más de detalle cada uno de estos conceptos que he dado, así pueden entenderlos mejor. Here is an example of applying a cool roof on a building. This particular test was done in Hyderabad, India. Entonces aquí tenemos un ejemplo de haber utilizado estos techos fríos en un lugar que se llama Hyderabad en India. And we basically experience savings in many experiments of 20% electricity savings for the cooling just underneath the roof. Aquí, por ejemplo, podemos ver de que en varios experimentos ellos tuvieron una reducción del 20% del uso de la electricidad en las zonas que estaban bajo estos techos fríos. These experiments have been duplicated in United States, Japan, Europe, Asia, Middle East, China, practically everywhere in the world. Estos experimentos han sido replicados en varios países como China, el Medio Oriente, Asia, Europa y en muchas partes del mundo. And it has become a norm to promote the cool roofing industry throughout the world. Y esto ha resultado, es una manera de que se puede promover tener estos techos fríos alrededor del mundo. A little bit more explanation about the cool roofing materials. Voy a explicar un poquito más lo que se refiere a techos fríos. Obviously, the white is the coolest of all. Obviamente el color blanco es el más frío de todos los colores. And in some cases, architectural requirement may require color. Pero a veces algunos requisitos de los arquitectos exigen de que tenga color. And we have been working with the industry to bring in a group of roofing materials which are called cool colored roofing materials. Nosotros estamos trabajando para tratar de crear materiales para techos, algo que le llamamos materiales de colores fríos. As an example, the picture on the right shows a cool colored brown roofing materials that has a reflectivity of over 45% compared to 20% for a standard brown. Por ejemplo, si pueden mirar al lado derecho, van a ver que se ha creado un techo que es de un color frío. Y voy a pedir una repetición. Dr. Akbari, if you can just repeat the numbers, please. Sure. It creates 45. 45% for cool colored and 20% for a standard roof. Entonces crea un 45% para techos de colores fríos y un 20% para los otros. Why is that? It is in the characteristics of the incoming solar radiation. ¿Por qué hace esto? Por esto es la radiación solar. If you look at the spectrum of the solar radiation, you would find out that over 99% of the solar energy is within the radiation band of 250 to 2,500 nanometer. Si uno se fija, entonces la radiación solar de un aproximadamente 99% tiene un nivel de 250 a 550 nanograms.
from 250 Okay. nanometer Ajá. all the way to 2500 nanometer. Entonces va de 250 a 2500 nanómetros. Our eyes are only sensitive for the radiation between about 400 to 750 nanometer. Esto simplemente es para una radiación entre 400 a 450 nanómetros. That is being shown as green on this graph. Eso es lo que se ve en verde en este gráfico. So basically, color is being defined by what our eyes see. Básicamente los colores definen lo que ven nuestros ojos. The radiation that it is incident and it is coming by the sun on the earth over 800 nanometer is known as near infrared. La radiación que viene del sol hacia la Tierra a unos 800 nanómetros, eso se conoce como rayos solares casi infrarrojos. This is the radiation that it is being absorbed, felt by us, but we do not see it. Esta es la radiación que es absorbida por nosotros, pero no la vemos. So Cool Color Materials is working on developing materials that would reflect all this invisible radiation. Entonces, los materiales de color, pero de colores fríos, va a trabajar en tratar de no reflejar esta radiación o de rechazar toda esta radiación. Here is an example of a brown. Aquí tenemos un ejemplo del color marrón. The cool is on the left, the standard is on the right. As you see, the color of them are almost identical. Como pueden ver, del lado izquierdo tenemos un color marrón y del otro lado también tenemos otro, pero como pueden ver, el color es casi idéntico. Sin embargo, uno es un color frío y el otro es un color estándar. And when you look at the spectral properties of this radiation, in the visible, they're identical. Cuando uno mira el espectro, la cantidad de radiación es casi idéntica. But in the near infrared region, the cool colored material has much, much higher solar reflectance. Pero el color frío, color con color frío, tiene una mejor, refleja mucho mejor So if you put these two materials that are identical under the sun, you would find out one of them is 10 degrees Celsius cooler than the other. Si uno pone dos materiales que son idénticos y los pone bajo el sol, se va a dar cuenta de que uno, sin embargo, tiene una temperatura de casi 10 grados menor que la otra. Here is the beauty of this discovery. Y esto es lo maravilloso de este descubrimiento. For most practical purposes, the cool materials are exactly the same cost as a standard material. Para la parte práctica, los materiales de colores fríos tienen un costo casi idénticos a los materiales estándares. We have worked with various roofing industries, including coating. Hemos trabajado con varias industrias que se dedican a la fabricación de techos. Tiles, I'm sorry, can you repeat? tiles, roofing tiles, Entonces son tejas para techos, metal roofing, también techos de metal fiberglass asphalt shingles. y también lo que es conocido como los shingles, que son unas tejas de diferentes materiales. In the collaborations that we have had done with them, we have developed cool colored materials, and these products are available in the market. Con la colaboración que hemos hecho y hemos trabajado con ellos, hemos desarrollado materiales que tienen estos colores fríos y estos materiales ya se encuentran disponibles en el mercado. There are also some other ways of developing cool materials that doesn't require a specific pigment. También hay otras maneras de crear estos materiales de colores fríos que no necesitan demasiado. And Dr. Akbari, if you can repeat the last part. It doesn't need. There are also some ways to develop cool materials that does not require pigments. También hay maneras de crear estos colores fríos y estos no requieren pigmentos. For instance,
the color of a surface is being seen from the people on the street level. Por ejemplo, el color de estos materiales está siendo visto por las personas que se encuentran al nivel de la calle. So you can develop materials by simply applying pigments on a specific direction that looks light to the sun, dark to the eyes. Entonces uno básicamente puede crear materiales con estos pigmentos, aplicando estos pigmentos que parecen ser a la vista de color oscuro, pero sin embargo para el sol se ven como colores claros. For instance, if you look at the two slides on the upper right-hand side, you would see three colors. Por ejemplo, si miran en la pantalla y miran al lado, en la parte de arriba, del lado derecho, van a ver lo que parecen ser tres colores diferentes. And one is being looked from one side, the other is being looked from the other side. Y esto es, uno es mirando de hacia un lado y el otro es mirando del otro lado. Look at the middle color, which shows much whiter from one side that compared to the other. Si miran el color que se encuentra en el medio, de un lado se ve mucho más blanco que si se mira del otro lado. So this is an engineering method of developing cool materials. Esta es una manera innovativa de crear estos materiales de colores fríos. Another way of doing that is through corrugated metal, and you see that in this corrugated metal, the vertical parts are in dark color, the flat parts or the horizontal parts are in white color. También la otra manera es de crear como unas escaleritas y en la parte que se encuentra, la parte que uno ve sería del color oscuro y la parte plana serían colores más claros o blancos. From streets, we look at the color of the roof. You only see the dark color, but the sun throughout most of the day see only the white color. Entonces, si uno está mirando a eso, uno ve prácticamente la parte oscura del color. Sin embargo, el sol lo que ve o la parte que pega es generalmente la parte blanca, el color blanco. Another technology that it is being evolved over time is use of directionally reflected material. La otra tecnología que se está utilizando, que se empezó a utilizar, es materiales que son retroreflectivas. These are particularly the case for downtown and high-rise areas that you would like the reflection of the radiation from one building to go back to the space rather than going back to another building. Esto generalmente se utiliza en edificios donde uno quiere que esto sea reflectivo hacia el espacio en vez de que refleje hacia otro edificio. This is the type of technologies that are being used in the road dividers. When the light is incident on them, you would see them very, very clearly. Esto es la tecnología que se utiliza generalmente para marcar las rutas o las carreteras donde uno está mirando y a veces son bastante reflectivas hacia un lado y lo puede ver uno bastante claro. Another innovative examples are what it is called fluorescent pigments for the high performance cool material. Otra, algo bastante innovativo también es lo que se llaman pigmentos fluorescentes para los techos fríos de sorry, I'm missing the performance word. High performance. High performance. Yes. Entonces, para tener o poder trabajar de manera efectiva. Here is an example of such materials, and a standard red with a reflectivity of about 20%. Aquí tenemos entonces un material que tiene una reflectividad de un 20%. And a cool colored red with a reflectivity of about 40%. Y también el color rojo frío con una reflectividad de un 40%. And fluorescent red in the for reflectivity about 64%. Y el color rojo pero fluorescente tiene una reflectividad de un 60%. So you all know what the fluorescent is absorbing radiation in what band, and
emitting it in another band. Entonces sabemos a qué se refiere la reflectividad, lo fluorescente es que acepta la reflectividad en una banda y la está emitiendo en otra. And here is another beauty of this thing. Some of these pigments are being found in pharaohs' shrines. Entonces esto es también alguno de estos pigmentos que son brillosos, That have kept their original properties after about 3,000 years. que han mantenido sus propiedades por unos 3000 años. And most probably they have not been costing much in those days either. Y probablemente no han cambiado, no han costado mucho en estos años. Changing the gear and talking a little bit about pavement. Ahora vamos a cambiar un poquito del tema y vamos a hablar de los pavimentos. Pavements are made about 35 to 40% of the urban areas. Los pavimentos representan entre un 35 y un 40% de las áreas urbanas. They offer opportunities to improve the quality of comfort within the urban areas significantly. Ofrecen oportunidades para mejorar la comodidad en las áreas urbanas. For a typical city or metropolitan area, about 50% of the pavements of the streets, roadways, about 40% are parking lots, and about 10% are the sidewalks, driveways. Para una ciudad sería más o menos un tercio de esto, representa el 50% son calles, el 40% generalmente son estacionamientos y el 10% son veredas. Pavements can get extremely hot during the summer, and as the result of that, they can create a lot of discomfort. And in addition to that, they can become soft and they get distorted and they're gradually destroyed over time. Generalmente los pavimentos o estacionamientos, son bastante calientes durante el verano y crean bastante incomodidad y a veces con el calor se vuelven como más blandos. There are a variety of technologies to create cool pavements. Entonces hay diferentes tecnologías que pueden crear pavimentos fríos. On the upper left-hand side, it is a technology which is called chip seal. Entonces en la parte del lado izquierdo, en la parte de arriba, hay una tecnología nueva y voy a tratar de ver el nombre. I'm sorry, what's the name of that? Chip seal. Chip seal. C-H-I-P seal. Chips. Chip. Chips. Oh. Yes. And then these are basically a technology that rather than mixing granules and aggregate with asphalt in a hot mix, what you would do, you apply asphalt on the surface and pour granules on top and then roll it in. Esto básicamente es una tecnología que en vez de mezclar unos granulados con el asfalto, lo que uno hace es primeramente pone el asfalto y luego pone estos granulados encima. And if you happen to have light color aggregates, then your asphalt is going to be in light color. Y si uno tiene algún agregado que sea de color blanco, entonces el asfalto quedaría mucho más frío. This technology is being used in many municipalities throughout the United States. Esta tecnología ya está siendo utilizada en muchas municipalidades en los Estados Unidos. Lower to that, there are coatings that are particularly designed for driveways. Además de eso, también hay unas capas que se pueden agregar que son específicamente designadas para la entrada de autos, generalmente bastante comunes en los Estados Unidos. And at the bottom of the first column, there are technologies that called grasscrete. Y en la parte de abajo también tenemos otra tecnología que se llama grasscrete. The grasscretes are basically a lattice of concrete with opening that the grass can grow in them. Esta tecnología generalmente es un asfalto que tiene diferentes pequeñas aberturas donde permite que el pasto crezca entre este asfalto. Yeah, in the hotel that I'm right now staying in Paso, they are using grasscrete for the entire parking area. Entonces hay lugares donde están utilizando esto que se llama grasscrete completamente para todo lo que sería el estacionamiento del lugar.
I will not be discussing a lot more on that, but I would be providing some additional benefits of cool pavements. No voy a estar hablando más de este tema, sin embargo me gustaría expresar más beneficios que tiene los pavimentos fríos. In cool pavements, by reducing the urban heat island, they would affect the air conditioning energy use indirectly. Entonces, estos pavimentos fríos, que si son utilizados en islas de calor, entonces va a reducir la necesidad del uso de aire acondicionado. However, they can also directly save lighting energy use. También, sin embargo, directamente pueden reducir el uso de otros tipos de energías. An example, an experiment that was done, they try to create the same level of lighting on two asphalt layers. Por ejemplo, en un experimento que se hizo, se utilizó el mismo tipo de iluminación en dos tipos de pavimentos. One was for a dark pavement that required 39 light fixture per kilometer. Uno era en un pavimento oscuro que necesitaba tener iluminación o diferentes focos de iluminación, 39 de estos en 1 kilómetro. Then the other one for a light pavement for 27 light fixtures. Y el otro para un pavimento más claro solamente necesitaba por el mismo tramo tener 27 luces o alumbrado. So the environment had the same level of luminance. Entonces el ambiente va a tener el mismo tipo de iluminación. So in a way, the amount of the electricity used was reduced by 12/40, of about more or less 30%. Entonces, básicamente, la cantidad de electricidad que fue utilizado en esto se reducía por aproximadamente un 30%. Also, from the safety point of view, light color environment in parking lots, the tunnels can provide a better visibility, and therefore the pedestrians would would feel a lot safer walking across those areas. Por otro lado, también tener un color más claro en un estacionamiento da mucho mayor seguridad y también es mucho más fácil si es que uno tiene que caminar en estas superficies para poder tener mejor visibilidad. And you clearly see on the upper row the same shopping area, grocery store, that the parking, one of them is a standard dark color, then the other is light color, and look how clear and visible all the areas under the under the white surface are. Entonces uno puede mirar la fotografía que se encuentra arriba, es del mismo área de negocios y uno puede ver que el que está con un color claro tiene mucho mejor visibilidad que el otro. Moving along about the global effect of it, global cooling effect of it, I mentioned that cool roofs and cool pavements directly save energy at the level of about $50 billion per year. Ahora, sin embargo, vamos a continuar un poquito con el tema de los efectos de enfriamiento. Estábamos hablando de lo que son los techos fríos y los pavimentos fríos. Teniendo todo, produciendo estos cambios, produciría más o menos un ahorro de $50.000 millones al año. At the same time, reflective roofs and pavement, by reflecting the shortwave solar radiation back to space, they cool the globe independent of the CO2 cycle. Entonces, básicamente, si creamos pavimentos que puedan reflejar otra vez al espacio estos rayos solares, crearían también algunos ahorros. And Dr. Akbari, I'm sorry if you can repeat the last part of independent of the CO2 cycle. Y también, entonces, esto sería independiente del ciclo de CO2. And this is known as geoengineering, and a lot of scientists are focusing on geoengineering technologies that can rapidly affect the climate change in the world.
Esto es conocido como geoingeniería y muchos de estos ingenieros están tratando de ver de cómo pueden implementar esto para producir un cambio climático. Basically, geoengineering technologies are divided in two groups. Básicamente, la geoingeniería o la tecnología de geoingeniería se divide en dos grupos. Solar radiation management is one group, Uno de los grupos es el manejo de la radiación solar and greenhouse gas remediation is another group. y el otro grupo sería remediación de los gases que producen efectos tipo invernadero. By managing the solar radiation, you would absorb less energy of the sun on the earth, therefore you would cool the globe. Manejando la radiación solar, entonces absorbería menos de esto, produciendo o pudiendo manejar mucho mejor este enfriamiento. And by managing the CO2 in the atmosphere, you would bring in the CO2 from atmosphere and letting more energy escape the earth. Entonces, manejando mejor el CO2, entonces podríamos reducir la cantidad de energía que se escapa. And both of these things have an effect of cooling the globe. Y ambas de estas cosas tienen un efecto de enfriar el planeta. There are some funny technologies that are also being suggested, such as throwing paint on the face of the moon. Entonces también se han hablado de varias tecnologías, como por ejemplo pintar un lado de la luna. Not only that, being very, very costly, Esto no solamente sería bastante caro poder hacerlo, it doesn't have much of an effect, no tendría tampoco mucho efecto. and it also affects my love life. El único efecto sería una parte más oscura. So let me talk about the methodology that we can use in order to bring the solar energy management and the CO2 emissions together. Déjeme que le explique una metodología de cómo podemos hacer para manejar esto y traer la tecnología de manera conjunta. So changing albedo of the surfaces and changing CO2 in the atmosphere both have an effect on the temperature on the atmosphere. Entonces, manejando el albedo de las superficies, así como también cambiando el CO2 atmosférico, estos dos tienen como resultado el cambio atmosférico, el cambio de la temperatura atmosférica. So by comparing these temperature changes, you can find an equivalence between the CO2 emission and the albedo modification. Entonces, comparando ambas cosas, uno puede ver lo que es el CO2 o la temperatura de emisiones de CO2 y también poder manejar el albedo de las superficies. A little bit of background on the energy budget of the Earth. Ahora explicando un poquito lo que es el presupuesto de lo que tiene la radiación del planeta. Basically, around 342 watt of solar radiation reaches the Earth's atmosphere, top of the atmosphere. You might find that. Another battery. Yeah? Out of that 340, 77 is being reflected by the cloud and atmosphere. Entonces, estos 342 generalmente son reflejados otra vez a la atmósfera. About 67 absorbed by the atmosphere. Aproximadamente 67 son absorbidos por la atmósfera. And the remain is coming to the Earth's surface. Y el resto viene a la superficie terrestre. Out of that, 168 is absorbed by the surface. De esos, 166 es absorbido por la superficie. And about 30 is being reflected by the surface. Y aproximadamente 30 está siendo otra vez reflejado por esa superficie. Our focus is that to increase that 30 by a minute amount.
Entonces, nuestra idea es de incrementar este 30% a una cantidad mayor. So in order to do that, we had run some sophisticated global change models. Para poder hacer esto, hemos creado un cambio global bastante sofisticado. And we find out basically what is that equivalency rate. Y para tratar de ver exactamente cuál es el rango de esta equivalencia. We change the albedo of the Earth between plus or minus 20 degrees Celsius and plus or minus 40 degree, pardon me, not degrees Celsius, degree latitude, and plus or minus 40 degree latitude. We change the albedo yes, of nosotros the cambiamos. Earth plus or minus 20 degrees latitude and 40 degrees latitude. Entonces, básicamente hemos cambiado el albedo en unos 20 grados, pero así también 30 grados de latitud y 40 grados de longitud. And we also at the same time look at the emission scenarios as it is being defined by the IPCC, business as usual or aggressive mitigation. Y entonces también esto estamos mirando a ver si sucede o si el cambio se sucede como siempre o si es una mitigación agresiva. So once the analysis has been done, we find out that there is more or less a stable number coming out of these simulations. Entonces nosotros podemos ver que existen otros números, otras cantidades que están viniendo de estos simulacros. So by changing the albedo of 1 meter square of a surface, cambiando el albedo de 1 metro cuadrado en una superficie de 1 metro cuadrado by 0.01, por 0.01, that would decrease the Earth's temperature by a minute amount, 10 times 10 to the minus 15 Kelvin. Y esto cambiaría lo que es la temperatura entre de 10 a 15. If you remove 7 kilograms of CO2 from the atmosphere, you would cool the Earth by exactly the same amount. Si uno entonces remueve una cantidad de CO2 o de emisiones de CO2, puede reducir la temperatura en el mundo por la misma cantidad. So changing the albedo of 1 meter square of a surface by 0.01 is equivalent to 7 kilograms of CO2 reduction. Entonces, cambiando simplemente el albedo de 0.01 representa una reducción de CO2. That doesn't seem much, but let us put these things in perspective. Esto no parece mucho, pero déjeme que le ponga esto en perspectiva. If you change the albedo of a roof from 0.15 to 0.55, which is an aged white. Entonces, si uno cambia el albedo de 1.7, so that is a change of 0.40 in albedo. 0.40 times 7 kilograms, that's 280 kilograms per meter square. si hace un cambio entonces de 0.4 de albedo y esto lo hace por 0.4 por 7 kilogramos, esto representaría un ahorro de 280 en un metro cuadrado. So for a 100 meters square of roof, that is about 28 ton. Entonces esto sería básicamente por 100 metros cuadrados representarían como 28 toneladas de ahorro. For a slope-proof materials that you would like to have a choice of a color, the amount of the change in the solar radiation or in the albedo would be smaller and the equivalency would be smaller. Si uno desea tener un techo que tenga algún color frío, entonces esto cambiaría un poco la reducción de albedo, así como también la reducción del CO2. And also for the pavements, we do not want to have a very, very white pavement. What we would like to have is to go from the color of the asphalt to what you basically have on the sidewalks here. Y obviamente nosotros no queremos cambiar el pavimento que sea completamente blanco, lo que nos gustaría hacer es de cambiar del color negro al color que ven aquí en las paredes.
That's typically an albedo change of 0.15 worth about 100 kilograms of CO2. Esto generalmente es un cambio en albedo de 0.15 y un cambio de CO2 de unos 100 kilogramos. Extending of calculations, for a typical city, you have about 25% roof, 35% of the paved surfaces. Una ciudad típica tendría generalmente el 25% sería techo y el 35% sería de la ciudad pavimentos. We estimate that the total urban areas in the world is about 1.5 million kilometers square. Nosotros calculamos que más o menos el total de áreas urbanas en el mundo And es más o menos de 1. And I'm sorry, Dr. Akbari, you said it's 1.5 1.5 million million. kilometers square. Entonces es 1.5 millones de kilómetros. So once you do the albedo changes for what pavement can do, or what the flat roof can do, what the slope roof can do, you come up to a number about 120 gigaton of CO2. Entonces cuando uno hace uno de estos cambios en todo lo que sea techos fríos, pavimentos fríos, entonces termina más o menos en unos ahorros de más de 100 de CO2. And as our understanding in these calculations has improved, this equivalency has increased over time. Y según nuestros cálculos, estos incrementan a tiempo o con el tiempo. Let me again bring in a perspective of what is that 120 gigaton of CO2. Entonces déjeme que le ponga en perspectiva otra vez qué son esos 100 gigatoneladas de CO2. In 2025, we estimate about 37 gigaton of CO2 would be emitted. Nosotros calculamos que para el año 2025 unos 37 gigatoneladas de CO2 van a ser emitidas. And now 123 is about 3 years of the entire world emission. 123 es más o menos unos 3 años de todas las emisiones del mundo entero. And if you do the calculation for the cars, you would find out that it is equivalent to about 50 years of the emissions of all the cars. Y si uno hace este mismo cálculo para los vehículos, uno va a descubrir que estos son más o menos el equivalente de unos 50 años de las emisiones de todos los vehículos. Let me immediately tell you that what we are doing is we buy ourselves time in order to eventually go to a net zero carbon society. Entonces lo que nosotros estamos haciendo, nos gustaría hacer que en algún momento seamos una sociedad de que haya cero emisiones de CO2. I do not prescribe for us to go and emit more because now that we have cool roofs. Yo no estoy diciendo de que vayan a producir más de esto porque ahora tenemos la tecnología de los techos fríos. Now, what is the value of that 123 gigaton? Entonces, ¿cuál es el valor entonces de esta gigatonelada? This is the traded value of the CO2 in European market in Europe. Este es el valor del CO2 o de lo que se puede cambiar del CO2 en Europa. It averages about 100 euro per ton during the last year. Y esto es más o menos un aproximado de 100 euros por cada gigatonelada. So that 120 gigaton is worth over $11 trillion, not $billion, $11 trillion. Entonces, el valor aproximado de estos 100 gigatoneladas serían un valor aproximado de 11.000 trillones de dólares, no 11.000 millones de dólares. Yeah. 11.000 millones de dólares, sino Yes. trillones. Yes. And just again, for comparison, the economy of the United States is $18 trillion per year. Y simplemente para hacer una comparación, la economía total de los Estados Unidos es de 18 trillones de dólares anuales, más o menos. Cool roof alone is worth $6.7 trillion.
Solamente los techos fríos tendrían un valor de unos 6.700 mil millones de dólares. And then if you add to that the amount of the air conditioning savings that it is being introduced of a $5 billion to that, you would find out that the total would be close to $12 trillion. Y si uno agrega esto, lo que uno va a ahorrar en aire acondicionado, esto sería más o menos unos 5.000 millones de dólares y tendrían un total de ahorros de 12 trillones de dólares. And here has been my mission to sell these simple calculations worldwide that we have been fairly successful. Entonces me gustaría decir que estos son, según mis cálculos, nosotros hemos sido bastante exitosos. We have a measure here that benefits everyone in the world equally. Nosotros tenemos una oportunidad aquí que beneficia a todas las personas en el mundo de manera equitativa. The value of the dollar in a poorer country is a lot more than the value of the dollar in developed countries. El valor del dólar en países de bajos recursos es mucho mayor que lo que es el valor del dólar en países desarrollados. And while our leaders, international leaders, trying to put a program together to combat global warming, we can immediately start doing these things as a good face. Entonces, los líderes del mundo que están pensando en cómo manejar o cómo combatir el calentamiento global pueden empezar a utilizar este sistema inmediatamente. And here is my idea of the 100 cool cities. Y esta es mi idea de cuáles serían 100 ciudades que serían ciudades frías. Over the last 30 years, we have been very successful in implementing standards for the implementation of the cool roofs. Durante los últimos 30 días hemos sido bastante exitosos para poder implementar estándares para techos fríos. This includes ASHRAE standards 90.1 and 90.2. Esto incluye el ASHRAE estándar de 90.1 y 90.2. California Title 24. También en California. State Energy Efficiency Codes. También códigos de energía eficiente que implementan los estados. International Energy Conservation Code. Códigos de conservación de energías internacionales. And in doing that, we have also established some very successful organizations. Y haciendo esto también pudimos establecer organizaciones que son bastante exitosas. Such as Cool Roof Rating Council. Así como el Consejo de los Techos Fríos. European Union Roof Council. También el Consejo de la Unión Europea para Techos Fríos. India Energy Code for offices. Así como también códigos de energía en India. And many, many other countries. Y muchos otros países. And we have also established about 15 years ago another organization, or I established, Global Cool Cities Alliance. Y hace unos 15 años más o menos también creamos otra organización que es la Unión de Ciudades o Unión de Ciudades Globales, Ciudades Frías. And the idea is basically advance the idea of the implementations of the cool roof and help the municipality and the cities move in that direction. Entonces la idea básicamente es de mejorar las políticas que existan para techos fríos y edificios fríos en diferentes municipalidades. And its principle is cool buildings, cool cities, and cool the world at no extra cost and no regret. Entonces la idea es de crear edificios fríos, ciudades frías y que se enfríe el planeta sin ningún tipo de arrepentimiento y a bajo costo. Cool Roof Rating Council responsibility is to produce credible information for the designers, manufacturers, and the consumers to know about the optical properties of the roofing material. Entonces la idea de esto es de crear para los miembros maneras de evaluar y de etiquetar lo que sea o que tenga que ver con la emisión termal de productos para el techo.
It is an organization that it is primarily led by the industry Esta es una organización que está guiada por la industria and creates labels such as this one shows the what is the solar reflectance, what is the thermal emittance of the material when it is fresh versus 3 years aged. y etiquetas como esta muestran cuál es la reflectancia solar que tiene o también lo que emiten termalmente después de 3 años o cuando son nuevos. Let me also try to discuss some simple policy issues that we can promote for both air-conditioned and non-air-conditioned buildings. Déjeme que también le cuente algunas de las políticas que podemos implementar para edificios con aire acondicionados y edificios sin aire acondicionado. Annual air conditioning savings from application of the cool roofs is typically in the range of 50 cents to $1 per meter square. Generalmente lo que uno puede ahorrar al aplicar estos techos fríos generalmente va entre 50 centavos y $1 por cada metro cuadrado. This calculation was done when the electricity was about 10 cents a kilowatt hour. Pero estos cálculos se hicieron más o menos cuando la electricidad costaba unos 10 centavos por kilowatt. But nowadays, in most part of the world, electricity perhaps is closer to 20 cents a kilowatt hour. Pero actualmente la electricidad alrededor del mundo cuesta aproximadamente unos 20 centavos por kilowatt. So if you calculate the net present value of all the savings of a roof for 20 years, Si uno calcula todos los ahorros que tendrían un techo frío por los próximos 20 años, it ranges between $7 to $15 per meter square. esto sería entre 7 a $10 por cada metro cuadrado. And here is the beauty of it. In most practical cases, you have the choice of color for the roofing material at no incremental cost. Y esto es lo fantástico de esto, que la mayoría de las veces uno tiene la opción de tener un color frío para estos materiales de techo y no tiene un costo adicional. In some cases, there may be an incremental cost as much as $2.50 per meter square. En algunos casos, sin embargo, tendría un incremento de costo de $2.5 por cada metro cuadrado. So you save $8, spend $2.50. To me, that's a no-brainer. Uno puede gastar entonces $2.50 para ahorrarse $8. Eso es algo que uno no lo tiene que pensar. Now, for slope roofs, choice of the reflectivity would not be as high as the flat roofs. Entonces, para algunos techos que tienen una caída, la efectividad no sería la misma que un techo que sea plano. The savings would be in the range of $4 to $8. Los ahorros serían entre $4 a $8. And the cost still would be about the same, $2 at most per meter square. Pero el costo sería aproximadamente lo mismo, de $2 por cada metro cuadrado. So your potential savings are at least twice as high as the cost. I think that I can go for this. Entonces, con la posibilidad de ahorrarse el doble de lo que uno gasta, yo creo que sería algo que yo lo haría. Now, for the non-conditioned buildings, in addition to the comfort that I'm not putting value to it, only from the point of the global cooling aspect of it. Entonces, para los edificios que no tienen aire acondicionado, solamente lo voy a mencionar para lo que sea el beneficio del enfriamiento global. So a wide low slope or flat roof has a value of the CO2 savings about $28 per meter square. Para un techo que tenga poca caída, tendría un valor de aproximadamente $28 por cada metro cuadrado. So if the roof is lasting, say, for 5 years, 10 years, you get that $28 and pay the consumer $2.50 incremental cost per meter square as a rebate. Entonces, si tuviésemos o calculásemos esto por de 5 a 10 años con un ahorro de $28, se le puede dar
o devolver el dinero al consumidor en un aproximado de $2.5. And then save the remainder of that in a bond and let it grow in 5 years back to 28. Y entonces si uno se guarda el resto y deja que esto o lo invierte en algún tipo de bolsa o de bonos y lo ahorra por los siguientes 20 años. And then repeat the cycle indefinitely. Y luego tiene que repetir el mismo ciclo. To me, that's a very lucrative investment for global warming. Para mí ese es una inversión bastante lucrativa. Remember that all these elements create new jobs for the citizens. Y recuerden que todos estos elementos crean trabajos y crean empleo para los ciudadanos. For the pavements, more or less the same story goes. You have a CO2 saving value of about $10 per meter square. Para los pavimentos fríos, esto también tiene un valor de lo que más o menos para el CO2 tiene un valor de $100 por cada tonelada. The incremental increase in the cost of a cool pavement is perhaps as much as $2. Y el incremento de crear estos pavimentos fríos son solamente aproximadamente $2. So you follow the same principle. Give $2 as a rebate to install cool pavements. Entonces utilizarían el mismo principio, sería de darle al consumidor $2 o devolverle al consumidor $2 para que puedan instalar estos pavimentos fríos. Invest the remainder at 3% for the next 10 years. Y luego invertir el resto a un 3% por los próximos 10 años. It grows to the initial value and you continue the cycle. Vuelve al valor inicial y uno continúa con el mismo ciclo. As a policymaker, that again would be a very, very lucrative investment to me. Para las personas que crean las políticas, esto sería una inversión bastante lucrativa. Now that this said, I should bring us to the Paris Accord for the COP21. For the first time, we were successful that the nations agreed to limit the growth of the global warming to 1.5 degrees Celsius. Algo que sucedió que fue muy importante fue el acuerdo en París, que sucedió en el 2001, donde todos los países se pusieron de acuerdo en que iban a tratar de mantener o de reducir, el calentamiento en 1.5 grados. This was the first time that we had such a successful breakthrough until the time that one person that the occupied White House decided to get out of this agreement. Esta fue la primera vez que se hizo algo así exitoso hasta que la persona que en ese momento ocupaba la Casa Blanca decidió tomar un riesgo o no hacer esto. Obviously, as a scientist that believe in global warming and climate change, I cannot support such an activity. Obviamente como científico que sabe que existe un calentamiento global y que me gustaría trabajar en el enfriamiento de esto, no puedo apoyar este tipo de pensamientos, de actividades. Now, coming back to where we are, Posadas, and that's why I am here, there is a planned development of some part of the Posadas, and it is opportunity to do things right from the very beginning. And the leadership here, I am proud to say that are taking that seriously. And this is the place for the new development. Entonces, volviendo aquí a la ciudad de Posadas, yo he estado desde el comienzo en esta iniciativa y aquí tenemos el proyecto que se está haciendo aquí en Posadas. A little bit more view of what this particular project is, showing two areas that have more or less identical buildings with specific layouts. Entonces acá vamos otra vez a mostrarle un poquito el proyecto, donde tienen estos edificios y son dos vistas del mismo proyecto.
there are different, couple of different plans, but one of those plans for these buildings are, each structure is made of 2 units. Entonces hay varios planos y entonces estos edificios o viviendas que han sido creadas Each unit is about 75 meters square. Tienen 2 unidades y generalmente cada unidad tiene aproximadamente 750 metros cuadrados. And this, Perdón, 75. and a typical floor plan is shown on the right-hand side for this residential layout. Y aquí pueden ver en el lado derecho entonces un plano típico de lo que sería esta residencia. The roofs of these buildings are insulated with R19. Los techos de estos edificios o de estas casas tienen aislamiento. The roof material is made from metal, bird metal. El material del techo está construido de metal. They become very, very hot as a black surface. Ellos se convierten o son una superficie negra. You all have the experience that the metals, even though that they are reflective, because of the low thermal emittance, they get extremely hot under the sun. Uno puede ver que este material se calienta y se convierte o se pone bastante caliente bajo el sol a pesar de lo que emite termalmente. And they have plans to cover these roofing materials with coatings with initial solar reflectance of 79% and an edge solar reflectance of 68%. Y tenemos entonces planes de cubrir estos techos con lo que sería un reflejo solar de 0.79, así como también este mismo reflejo después de unos años de 0.68. Here is some limited measurement of the indoor air temperature before and after application of these coatings. Aquí tenemos, se ha medido la temperatura antes y después de haber aplicado esta pintura. And it is noted that the air temperature decreases throughout the day, even at night, by as much as 2 degrees Celsius. Y uno puede ver aquí que la temperatura baja inclusive a la noche por casi 2 centígrados. Now, note that this is the air temperature, but the occupants also feel radiant temperature from the ceiling. Tienen que ver que esta es la temperatura de adentro, pero los ocupantes también están sintiendo el calor de parte de lo que sería el techo. We have not measured the mean radiant temperature, but it is my experience that would be easily triple this thermal environment around the residents of these buildings. Entonces no hemos medido esto, pero según mi experiencia también sería la temperatura termal de estos edificios. I hope that I introduced to you some no regret measures with the technologies that done to the earth we can do now. We shall not wait until tomorrow, because every day that we wait, we are losing money from our pocket and putting it into the atmosphere. Entonces me gustaría no dejarle con números, sino con la tecnología que ya existe hoy día, y espero que la empecemos a utilizar inmediatamente, que no lo dejemos para mañana, porque también podemos producir ahorros para nuestro bolsillo y no dejar que esos ahorros vayan o salgan por la atmósfera. For those of us who are old enough to remember that in 1980s we were using so much CFCs that were creating the ozone hole, particularly in the South Pole. Para los que somos o tenemos una edad suficiente para acordarnos que en los 80 se estaban produciendo bastante CFC que había producido o creado un agujero en la capa de ozono. So in Montreal Protocol, the countries decided to phase away the usage of the CFC. Algunas de las naciones decidieron limitar el uso del CFC. And in 2014, there were
clear evidence that the ozone hole is repairing itself. Y en el 2014 ya había pruebas o evidencia de que la capa de ozono se estaba reparando sí misma. Here is an example of a good science with good leadership creating a disaster, avoiding a disaster for the globe. Aquí tenemos un ejemplo de que utilizando conocimientos científicos y con buen liderazgo pudieron prevenir un desastre. We would be wise to learn from this example to inform our collective approach to climate change. Nosotros seríamos sabios de poder aprender de este ejemplo para tener un acercamiento colectivo a hacer cambios en el calentamiento global o en el clima. If you forget everything that I said, I am going to leave you with this simple thought number. Every 100 meters square of a roof that you can change from dark to white would offset about 30 tons of CO2 emissions. Just remember that. Si se han olvidado de todo lo que les acabo de presentar, solamente me gustaría dejarle con esta última información. Si reemplazamos 100 metros cuadrados de un techo oscuro y lo convertimos en un techo blanco, esto estaría reemplazando o ahorrando, no produciendo unas 28 toneladas de emisiones de CO2. Simplemente recuerden esto. With that, I conclude my remarks, and I have some references here for those of us who are a little bit more inquisitive. Y con eso he terminado mi presentación y aquí tengo alguna información para las personas que tengan o que requieran más información. I would be more than happy to receive questions and try to see whether I can answer them. Entonces, si alguien tiene alguna pregunta que le gustaría hacer, él estaría contento de responderlas. Thank you for your attention. Gracias por su atención. Preguntas, questions. Let me at least translate a very short version for the audience and for the actual audience here. Okay, this wonderful young man is a scientist as well, and he thanks Dr. Akbari for the wonderful presentation, but he was asking, and oh my God, oh. Ok, bueno, este joven científico acaba de agradecer. ¿Quieres preguntarle en español una vez más? Y te doy el micrófono, así la audiencia te lo escucha. Perdón. Bueno, primero que nada, muchas gracias al doctor por compartir toda esta información con nosotros. Muy interesante, me imagino que para ustedes también, igual que para nosotros. Y le estaba preguntando, hablamos mucho del ahorro energético que supone en la vivienda, utilizar los techos fríos, genera un menor consumo de energía para la refrigeración, pero la duda es, ¿se genera un aumento en el consumo de energía para calefacción durante los inviernos cuando estamos utilizando techos fríos? Please. Thank you for that question. It is actually a myth that a lot of people are having. And let us start think together. During the winter, the reason that we have winter is typically we have less sun. Days are shorter, skies are 3 to 4 times cloudier, and heating typically happens in the early morning and late evening. So when you do the analysis and start thinking, you would find out if there is any heating penalty
it should be very minimal. And indeed, that's the case. Anywhere in the world, even in North Pole, if you need air conditioning and heating, reducing the air conditioning energy use would save you money throughout the year. That's my statement. Bueno, muy bien, voy a hacerlo cortito, resumido. El doctor Akbari estaba respondiendo que sí a la pregunta que había hecho el joven científico, que sí, sin embargo, la baja de temperatura sí tiene algún efecto cuando tenemos un techo frío. Entonces, por supuesto que es muy mínima la comparación. Por lo general, en la mañana y en la tarde, cuando baja el sol, es cuando necesitamos que la temperatura del interior, si es invierno, suba un poquito. Pero cuando hacemos la comparación y vemos el gran ahorro que hay en ahorro de energía, entonces conviene mucho más calentar un ambiente, es mucho más fácil que enfriar un ambiente cuando el sol está a gran potencia. The maximum amount of penalties happens in the latitude of about 35 to latitude about 55, 60. At that time, you would lose perhaps about 10% of the savings that you have during the summer in winter. If you have no air conditioning and cool roof is not, or comfort is not an issue, cool roof perhaps is not for you. Claro, entre ciertas latitudes, especialmente latitud 30, 30 y 30, latitude 30. If you have no air conditioning or comfort is not an issue, cool roof, yeah, okay, well, vamos a cortarlo entonces un poquitito, aunque él estaba hablando también de las latitudes, porque si vemos latitud 30, 34, un poquito más arriba, digamos que 30 hasta la otra latitud hacia el sur, entonces verdaderamente se necesita aire acondicionado. Si no, en las otras, quizás que no se necesita el aire, ni se necesita el aire acondicionado, quizás no sería necesario, pero entre las otras, que son zonas tropicales, subtropicales, sí verdaderamente es necesario el techo frío. Here is been my observation that as you are considering to install air conditioning, putting a cool roof may provide enough comfort for you that you can avoid installing air conditioning altogether. Bueno, aunque no tuviera un aire acondicionado, al menos teniendo un techo frío va a ayudar a sentir más confortable dentro de la habitación o la vivienda. Muy bien. Silvina. En algún momento de la presentación usted mostró una pintura que era más bien de color rojiza, no blanca. So, she is asking at the same time that during the presentation you show some paint like it's kind of like a red, like any tile, the roof tile. So now she continues. Entonces quería preguntarle si ese color de pintura fría era tan eficiente como la color blanca, que es lo que vemos al final de todas las fotografías que estamos observando de la presentación final. And she would like to know if the same color is so efficient like the white color, the refracted white color, like the one we are talking about. I mentioned that white is the coolest. We would share this. Yeah, share this. White is the coolest because it reflects both in the visible and the near infrared.
However, in places that choice of a color is important, such as you cannot convince your husband to have a white roof and he would insist to have a brown roof, then you have a choice of a cool brown versus a standard brown. But definitely a cool brown is warmer than a white, because white is the coolest of all. Entonces, en español, si el esposo o la esposa insiste que quiere un color, bueno, al menos pueden llegar a utilizarlo en color. Sin embargo, comenta el doctor Akbari que el blanco es el que mejor refracta no solamente la temperatura, sino que también es los rayos casi infrarrojos y los rayos solares en mejor manera. Bueno. Y otra pregunta más, perdón, antes de pasar el micrófono. Usted siempre habla de reflejar los rayos solares y sin embargo nosotros acá más hablamos de refractar. Yo quisiera que usted me aclare cuál es el fenómeno que sucede con este tipo de pintura de techos fríos. Gracias. Okay, she is also my same thing because I'm always fighting with everyone. She would like to know that we talk about reflection, to reflecting, and here in Spanish we call it refraction, and that I know could be a misinterpretation, but that's my opinion. She is asking specifically the difference. Refraction and reflections are two different words with two different meanings. When the light goes through from one media to another media, such as going from air into the water, the light would refract. That would mean it would not go straight to same angle that it came from the air into the denser material, which is water in here, and it would reflect based on some kernel equations. You probably have heard about it. And that is the meaning of reflection. So the light is going from one media to the other, whether it's going from white to atmosphere or from the air to water, you would find out that the light would change angle. That is the meaning of refraction. Reflection is when the light is being reflected from the surface. So typically a columnar light comes in, or a specular light comes in an angle, and it is being reflected at an opposite angle exactly the same. And most surfaces would reflect isotropically. That would mean the light comes in a specific direction, but they reflect it in all the directions. Some of them would reflect in isotropic, more in one direction versus the other. So a mirror would reflect a specular, white surfaces mostly would reflect isotropic. So there are differences between reflection and refraction. Bueno, la respuesta en español. La respuesta es bastante amplia. Sin embargo, hay mucha diferencia para resumir y pronto podemos hablar más en profundo, pero es diferente refractar y reflectar. Son diferentes puntos que vienen de la luz solar. Así que la nuestra en realidad reflecta, no la refracta, porque fue un error que yo anduve preguntando mucho y si bien hablo español, creo, bastante fluente, yo estaba segura que era una reflexión,
no por reflexionar, ahí está la confusión de nuestro español, estoy reflexionando, pero no reflectando. Bueno, muy rico nuestro idioma hispano. Okay, yeah, he has another. Also, referring back to your first question, if you look at the top row there, those are identical colors, but one of them is cool, the other is standard. The first one on the top row is a cool black with a reflectivity of 40%. A standard black has a reflectivity of 4%. And for blues, 44 versus 18. For terracotta tile, 48 versus 33. For a standard red, which is a lot of material in here, it is 41 versus 12. So the point here is that you can still have the choice of color, but higher solar reflectance. Bueno, llegaron a comprenderlo más o menos. Donde están los que son tiles, tejas de color, entonces la reflexión llega a ser 41%, 44%, que es R0.41, y así sucesivamente hasta el color chocolate, que es sabroso y es universal la palabra. Lo que es estándar es muchísimo menos, no sé si se alcanzan a ver, R0.4, 18 es casi la mitad. Sin embargo, el blanco, por supuesto, es casi un 100%, 98% en el caso nuestro. And these are the products that are already in the market. Y por supuesto, este tipo de productos están en el mercado. No lo he visto acá en Argentina o en ninguna parte de Sudamérica. Eventualmente nuestro foco es primero para todas las casas que hay que tienen techo de chapa o otro tipo de techos, utilizar lo blanco, que es más beneficioso económicamente. Por supuesto, eventualmente tendremos diferentes colores que estamos trabajando para las superficies exteriores de las fachadas. Eso es, I aggregate that. Okay. Yes. Okay. Okay. And you already got the mic. Good. Bueno, buenos días para todos. Muchas gracias, profesor Akbari, por la excelente performance. Good la morning ponencia. to everyone. That, No, from Paraguay. Yes, I come from Paraguay. Yes, vengo de Paraguay, soy de la Universidad Nacional de Asunción, Fátima Lluvero, y quería preguntarle algo un poco más profundo desde el punto de vista del albedo, profesor Akbari. Específicamente nuestras ciudades son muy arborizadas, hay muchos árboles. So she would like to know, in reference to the albedo effect, specifically that the cities around Paraguay mainly, they have a lot of trees, so it's good, it's very beneficial. Y quería preguntar si hay cálculos de albedo en relación a cool roofs y árboles. Okay, if she like to know if there's any calculations or any studies about the relation between the albedo effect with trees and the cool roof. Thank you. So many thoughts going in my mind. When we are talking about trees and vegetation, they typically have an albedo in the range of 18 to 22%. So the trees absorb a lot of sun's energy, and however, through evapotranspiration, part of that energy goes into evaporating water, which in a way cools the air. And it is not fair to compare trees with roofs, because the question is not or, the question is and.
you should have cool roofs, you should have shade trees. And with both of these things, you would get the most comfort throughout the city and for residences. Bueno, la respuesta es muy específica. No podemos comparar lo que la naturaleza nos da, que son los árboles, pero sí combinar techos fríos con la ventaja de los árboles. Vamos a tomar una preguntita más, que creo que el ingeniero tenía una, ¿no? ¿O alguien más por allá? Ok. Sí, a short question, she said. Can we apply to the walls? Well, yes, of course. We have the cool facades. Yes, there are. The question is that can we apply that technologies to cool wall? The answer is absolutely yes. We can do that. However, the effect of it would be different in terms of the energy aspects of it. If you look at the roof throughout the year, they see sun from early in the morning all the way to the sunset. But the walls would see a lot of sun at one part of the day and not the other part of the day. And if we divide the area to 4 walls, on the average you get from the effect of one roof, you get 1/4 of that for each wall. So the same technologies apply to the walls, and if you remember, I mentioned particularly retro-reflective material, that it is applicable to high-rise area, so it would reflect the radiation back to a space rather than to the other buildings. Yes, it does. Sí, claro que sí. Por supuesto que hay paredes que se llaman paredes frías o cool facades. Tienen la gran ventaja que sí, por supuesto, se puede utilizar, y al mismo tiempo la única diferencia con un techo, que la pared tiene una cuarta parte durante el día, porque dependiendo la posición del sol. Entonces el techo sí recibe durante toda la mañana y el resto del día el sol sobre el techo. Así que sí, efectivamente hay, y en nuestra empresa estamos ya trabajando con colores, pero los colores son pastel, colores suaves, un grisecito suave o un bellecito muy suave, porque de esa forma pueden catalizar y funciona mejor, y es excelente para el medio ambiente y para la habitación, por supuesto, la vivienda, perdón. I should also mention that last year the Cool Roof Rating Council initiated a Cool Wall program. Truth. Yes, thank you. En un minutito, sí. Y la última, Bien, qué lindo verte. Pero espérame un segundito que respondemos. El doctor Akbari comentaba que el año pasado, en realidad, ya se formó también el Cool Facade Rating Council, que es parte del Cool Roof Rating Council. Esa no me acuerdo cómo traducirla, pero en fin, es la entidad que regula todos los productos que hacemos, y lo cual Macoma es miembro y uno de los miembros iniciales del Cool Facade. Ok. Buen día. One more question. Yes, the Buen día. last ¿Cómo one, te va, the Ezequiel? last one, please. Te hago una consulta. Sí. Acá en Misiones hay varias empresas que están certificando calidad en medio ambiente. El tema, la base de la composición del producto, la huella de carbono y la disposición final de los envases, si tenemos que tener en cuenta eso después de aplicarlo. Nosotros trabajamos con algunas firmas que todavía no pasaron a su base acuosa muchos productos, lo hacen en base sintética, y tenemos que tener disposición final de sus envases. Si tenemos que tomar en cuenta también un lugar para su disposición final y el tratamiento de los envases que nos van a quedar de...
pregunto, la pregunta es para mí y para el doctor. Para ambos. Sí. Well, he has a question and I believe I should answer. Because anyway, for the audience, the question was the footprint, the carbon footprint that we might follow. And of course, in our company, we follow that determination. All the bottles that we use are recyclable. All the materials, we do not try to import it from far away. Most of the material. Okay, half in English and the rest in Spanish. Okay, I will answer that in English, so for the audience that is watching from overseas. And then I come back into Spanish. So we are having that. The material is recyclable. It's a water-based material, so it's zero volatile organic compounds. It's and we have national materials. In our case, here in Argentina. In other countries, we will try to do the same. Ahora, respondiéndolo en español, lo que preguntaba el ingeniero es que verdaderamente no tenemos ningún tipo de el piececito de huella de carbono, no dejamos ningún tipo de huella de carbono. Eliminamos al máximo todo lo que sea huella de carbono. El producto es totalmente natural, sin minerales naturales, de manufacturación o elaboración argentina. Tenemos todos los componentes en minerales y los envases son reciclables. Y por supuesto es water-based, hecho a base de agua. Ya se me empezó. Era justo la hora, es que tengo que correr. Well, what can we say? Thank you, Dr. Akbari, for such a wonderful presentation. We have a marvelous audience. And thank you for the opportunity. I would be more than happy to engage in any kind of discussion, questions, provided that you do not call me immediately, but send me an email only, even though I have my telephone number there, but we would use that for follow-up communications. It was a pleasure to be here. well, un gran placer, dice el Dr. Akbari. Thank you so much for your time. It's a great pleasure having you here, having the rest of the team. Gracias, gracias, gracias a la audiencia. Gracias, gracias. Thank you to the world. Thank you. Let's do mitigate global warming. Mitiguemos el calentamiento global.